Mi discurso se basará en un desglose de cómo es la personalidad de la persona creativa y cómo le diferencia esto del no creativo. Es un tema muy de actualidad y porque se habla quizá con ligereza de creatividad o no se habla, pero es muy importante. En el mundo empresarial de hoy lo que es imprescindible es que seamos creativos y tengamos ideas para hacer solución de problemas y hallar ideas nuevas para hacer las cosas más originales. Si no hay creatividad no puede haber innovación, por lo tanto es imprescindible que exista la creatividad. Ingresar en la RAED para mí es un honor muy importante y es un reconocimiento que los mismos miembros académicos de la RAED me reconozcan algún valor para poder ser académico de honor. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor Joan Renard Cava como académico de honor. Ruego a la excelentísima señora María Ángeles Calvo, vicepresidenta de la Junta de Gobierno, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. En el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas Generales, figura con fecha 29 de noviembre de 2018 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico de honor al excelentísimo señor Joan Renard Cava. Y para que así conste, a los efectos de su toma de posesión, prevista para el próximo día 11 de abril de 2019, firma el presente en Barcelona a 8 de abril de 2019, con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Bes, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como su introductor, el excelentísimo señor doctor Pedro Clarós Blanc, y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores José Ramón Calvo Fernández y Francisco Javier Llovera Sáez. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico de honor de esta institución. Deseo agradecer al presidente de esta Real Academia Europea de Doctores, el excelentísimo doctor Alfredo Rocafort Nicolau, artífice de mi ingreso, por promover esta candidatura como académico de honor que con tanta generosidad ha sido acogida por los académicos de esta corporación. Con el respaldo y apoyo de mi antiguo alumno de la Escuela Superior de Marketing y Administración de Barcelona, ESMA, fundada por mí,
Me incorporo a esta docta casa, crisol de científicos, investigadores y académicos, para compartir y aportar mi experiencia vital y profesional en el campo empresarial. También deseo agradecer al excelentísimo doctor Pedro Clarós, que me hace el gran honor de contestar a mi discurso de ingreso en este solemne acto. La memoria no es caprichosa. En el ejercicio de recordar nos obliga a fijar momentos, a seleccionar pasajes, fotografías y anécdotas que acabarán por conformar el relato de nuestra trayectoria. En fechas previas a mi 80 cumpleaños, exactamente el día 23 de abril de 2017, mi hijo Juan Renard Montalat me animó a escribir sobre pasajes de mi vida. En esta aventura, a la que después Natalia Piernas dio forma de libro, acabé recopilando todos mis recuerdos, una historia de vida que ahora es también, con humildad, mi carta de presentación ante todos ustedes. Recordar me ha hecho feliz. La dedicación a este libro biográfico me ha dado la oportunidad de revivir y sentirme orgulloso de tener una vida personal y profesional plena. Rosa María, mi esposa, es la persona que durante 55 años ha convivido conmigo hasta hoy, que me ha animado en este largo recorrido y se ha emocionado conmigo, pues sentimos como si nos aceptaran los dos como académicos de honor. En el prefacio que me han dedicado mis tres hijos, Irene, Gemma y Joan, ustedes encontrarán también cómo me ven ellos, testigos de una gran parte de mi vida, y confieso que he aprendido mucho de ellos y se lo agradezco de corazón. Me ha hecho feliz saber que entre sus recuerdos de infancia y adolescencia destaca la imagen de su padre diciéndoles: haz preguntas, siempre haz preguntas. Un modesto consejo infalible para despertar la curiosidad, la duda, la conciencia. Al ingresar en esta corporación dedicada al conocimiento, además de aportar mi experiencia, a mis más de 80 años les aseguro que sigo y seguiré haciendo preguntas. Tengo el convencimiento de que nuestro cuerpo es utilizado inteligentemente para la sobrevivencia de nuestros genes. Me intriga sobremanera cómo podemos conseguir que nuestros genes se expresen siempre de la forma más positiva, de manera que nuestra vida transcurra de la forma más satisfactoria, con salud de cuerpo y mente creativa. Debemos esforzarnos para que podamos conseguirlo y sentirnos mejor. Dado que el individuo creativo es el sujeto que puede hacer realidad este pensamiento, procedo, con su permiso, a leer mi discurso sobre el tema sujeto de la creatividad para ser más competitivos, el individuo creativo. No sin antes reiterar de nuevo a todos los miembros de esta Real Academia mi gratitud y reconocimiento. Para quienes siguen la actividad cultural, ha surgido con ímpetu una palabra que con anterioridad se pronunciaba de vez en cuando: creatividad. En 1983 se celebró el primer fórum sobre innovación y empresas, en cuyo enunciado no figuraba la palabra creatividad, porque no se pensaba en ella. En una de las conclusiones de este primer fórum se notaba que la sociedad española no era consciente todavía de que su futuro dependía de la capacidad creativa de sus ciudadanos. En su libro Imaginación aplicada, Alex Osborne cita que cuando el doctor Guilford tomó posesión del cargo de presidente de la Asociación Americana de Psicología, el título de su conferencia fue «La vergonzosa indiferencia con que la educación trata a la creatividad». El presidente de Harvard, Passy, denunció que los colegios y las universidades deberían cultivar el embrión creativo, puesto que es de gran importancia. La creatividad simboliza la aptitud de obtener soluciones nuevas. En cierto modo, es una facultad de introducir en el mundo real cualquier cosa nueva. Arthur Koestler llama creatividad al hecho de entrelazar dimensiones hasta entonces extrañas unas con otras. Henry Laborit dice que consiste en descubrir relaciones de las cuales hasta entonces el hombre no había tomado conciencia. Por lo tanto, podemos decir que la creatividad no es más que el fruto de una dinámica mental coordinadora de informaciones propias y externas que provoca situaciones nuevas e inesperadas. En efecto, es así, puesto que no se puede entender la creatividad si no se admite una dinámica mental con deseos de ir más allá de lo conocido y la voluntad de querer alumbrar situaciones nuevas que estén de acuerdo con lo que deseamos. Pero debemos tener en cuenta que esta dinámica mental
ha de coordinar y ensamblar las informaciones almacenadas en nuestra memoria, fruto de las percepciones y sensaciones anteriores con las nuevas informaciones que nos llegan del exterior. Todo ello produce al fin una situación que cualquiera que sea siempre es nueva y generalmente inesperada. También hallamos la creatividad en el contexto social. De hecho, si observamos un grupo de individuos que viven agrupados durante un cierto número de años, podremos captar que al cabo de un tiempo han evolucionado como conjunto. Quizás sea fácil darnos cuenta de que se ha añadido un algo que existe, pero difícil de cuantificar. La cultura de los individuos que integran el grupo hará que se produzca uno u otro resultado, que a su vez dará origen a una cultura acumulativa. Nosotros patrocinamos un cambio en el enfoque de la educación, de manera que pensando en un contexto de relación global, el Estado debe impulsar una política fomentando la creatividad de los ciudadanos, hábitos de cooperación y entendimiento, favoreciendo un resurgir de una organización propia de una sociedad inteligente. ¿Es útil la creatividad? La creatividad siempre es útil, pero lo es de diferentes maneras. No es lo mismo una idea que nos permite solucionar un problema que una expresión estética de bellas artes. Cada una cumple con su cometido. Cada una satisface una necesidad de uno o varios individuos diferentes. Por estas razones, podemos decir que la creatividad por sí misma no es rentable. Lo que sí será rentable, saber explotar la situación nueva que se produzca. Esto nos lleva a plantearnos la esencia de esta pregunta. ¿Es útil la creatividad? Si la idea surge en un entorno que la necesita, ya sea para satisfacer una necesidad individual o bien para resolver un problema, la creatividad es útil. Si se trata de una empresa pública o privada, su utilidad dependerá de la importancia que tenga el problema a resolver. De no ser muy importante, su utilidad se enfocará a nuevas oportunidades más o menos seguras. Así pues, el fruto que se pueda obtener de la creatividad dependerá de la necesidad que el individuo tenga de la idea y que pueda decidir sobre la aplicación. Podemos distinguir los siguientes tipos de creatividad. La creatividad estética, que suele ser la que resulta de la prolongación de la personalidad del individuo. La creatividad para solucionar problemas, a la que se dedican los profesionales de cualquier tipo de actividad, ya sea por hallar la solución de un problema o bien por descubrir la idea útil para poder solucionar una cosa en el futuro, o bien con la honesta intención de mejorar algo. Los autores Moscovici y Fauché escriben sobre creatividad constructiva y creatividad expresiva, en la que el sujeto parte de su propia fecundidad interna. Ahora podemos preguntarnos, ¿el individuo creativo lo es porque se dedica a una actividad que exige creatividad o bien lo es porque está dotado de unas características intelectuales que superan el ámbito del trabajo habitual? El individuo creativo no solamente se distingue por su manera de acercarse a los problemas, sino por su manera peculiar de acercarse a cualquier situación o tarea, por apartada que esté de su trabajo habitual. A continuación, echemos un vistazo para descubrir qué es lo que distingue a una persona creativa de otra de nivel medio con menor índice de creatividad. Al individuo creativo le agrada el desafío de la complejidad. Tiene preferencia por los asuntos complejos y si son intrigantes, mejor que mejor. No le gusta lo fácilmente comprensible y sencillo. Cuando aborda un problema, en lugar de observar detalles, capta globalmente si será capaz de resolverlo y si se siente capaz, empieza a intentar resolverlo. Disecciona las diferentes vertientes, llegando a pensar y planificar detalles que para otras personas pasarían desapercibidos o bien les parecerían insignificantes. Por lo tanto, podemos decir que disfruta intentando resolver cosas complejas, ya que lo percibe como un desafío. Suele ser socialmente audaz, amante del riesgo, le agrada transformar aquello que considera incorrecto y siempre aspira más que una ambición, es un sentimiento. Las investigaciones que se han hecho hasta la fecha muestran que los creativos suelen tener fluidez conceptual. En test experimentados, los más creativos han demostrado tener mayor capacidad para alumbrar un gran número de ideas en un mismo periodo de tiempo. Tanto Barron como Shockley opinan que la mente creativa puede utilizar simultáneamente muchas ideas. El creativo tiene capacidad por cambiar espontáneamente el método por abordar un problema,
para modificar el sentido de la marcha que lleva o para alterar un punto de referencia por otro, pues es flexible. Cuando está en grupo, acepta las ideas de otras personas y lo que es más importante es que acepta que se imponga el criterio más idóneo para abordar o resolver un problema. Podemos preguntarnos qué le hace ser así. En nuestra modesta opinión, un cierto nivel cultural y sobre todo una curiosidad intelectual. Por esto siempre acepta oír la opinión de los demás y la admite si es mejor que la suya. En muchos estudios hechos con sujetos creativos destaca siempre la característica de la flexibilidad conceptual. La originalidad es un rasgo que los señala como diferente a los demás. Los individuos creativos siempre destacan por su habilidad o tendencia en ofrecer respuestas originales y atípicas a las preguntas que se les hacen, o bien a situaciones que se plantean, así como a la interpretación de acontecimientos. Suelen ser polifacéticos, viven intensamente la vida, renovándose, esforzándose o perfeccionándose constantemente. El individuo creativo, por regla general, suele tener una visión diferente de todo, más amplia y original. Esta visión le permite captar situaciones y tener pensamientos que una persona no creativa no capta. Esta característica contribuye a que tenga ideas que otros no tendrían y a hallar soluciones innovadoras a problemas que se plantean. Resulta curioso observar un grupo de personas conversando y captar cómo uno de ellos dice algo que causa sorpresa en los demás por contener un mensaje con un tono de humor que separa el sentir de los creativos de quienes no lo tienen. Se dan casos de pronunciar ocurrencias con sentido del humor y no solo no ser comprendido, sino llegar a sentirse molesta a la otra persona. Suele tener fe en lo que hace y en lo que emprende para hallar soluciones a los problemas que se plantean. Según los autores Berelson y Steiner, los individuos creativos conceden un elevado valor al sentido del humor. En realidad, tienen mejor sentido del humor. El que tiene sentido del humor, además del plano que contemplan los demás, puede captar otro más original. Es interesante observar que en este sentido del humor no suele ser captado por personas no creativas, a no ser que estén en un plano cercano al que lanza la idea. El creativo puede afrontar la vida y convivir bien con su entorno precisamente porque estando bien, sintiéndose bien, está en una posición que le permite pensar claro y emitir ideas. El pensamiento es un proceso psicológico que nos permite ser conscientes de algo y razonar sobre ello. Es una manifestación espiritual que a través de las estructuras cerebrales produce un efecto en el individuo. No hay barrera física capaz de detener el pensamiento. Muchas inspiraciones creadoras tienen su origen en pensamientos ajenos que llegan al inconsciente y en un momento indeterminado afloran a la consciencia en formas de inspiración creadora. Pienso que hay que enseñar que desde que nacemos la vida está regida por nuestros pensamientos. Y como sabemos que podemos tener pensamientos a voluntad, no solo hay que enseñar a ser creativos, sino también a conseguir que desde que nacemos hay que evitar sentir miedo por lo que el entorno nos vaya presentando. Tenemos el convencimiento de que si evitáramos que el miedo se sembrara en el inconsciente, sería un gran acontecimiento para la vida de cualquier persona. Hay situaciones de creatividad intensa. A principios de la década de 1990, el genetista israelita Richard Epstein estudió los subtipos de las personalidades humanas. Estaba intrigado por uno de los subtipos. Era el de los buscadores de novedades. Después de unos estudios con 124 voluntarios para medir la conducta de búsqueda de la novedad y de recurrir a técnicas moleculares y genéticas, observó que podía intervenir el gen D4-DR, una variante alélica del gen receptor D4-DR que contiene una secuencia interna repetida 7 veces en tándem, es el D4-DR7R minúscula, que se ha asociado a momentos de creatividad intensa. Atush Wifire, un reputado estudio sobre la relación entre la locura y la creatividad, la escritora y psicóloga Kay Renfield Jameson hizo una relación de personajes históricos que fueron celebridades culturales
y científicas y artísticas superdotadas. Algunos de ellos fueron el escritor Lord Byron, los pintores Salvador Dalí y Van Gogh, el arquitecto Antoni Gaudí, el científico Isaac Newton, el matemático John Nash, músicos como Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, y un artista cómico como Robin Williams. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el estado mental creativo que tan pocos son capaces de lograr? Sin duda alguna, sería el de la persona cuyo interés por lo que está haciendo es total e incondicional. El interés es básico. Despertar el estado mental creativo es una de las cosas más difíciles que podemos emprender. La clave para conseguirlo es ser siempre consciente y estar alerta para evitar la confusión entre lo que es realmente creativo y las cosas del pasado que nos condicionan. Potencialmente, todos podemos despertar un tipo de inteligencia. ¿Son inteligentes los individuos creativos? La creatividad no depende de la inteligencia y de los títulos, pero los estudios de McKinnon, Holland, Taylor, Smith, Ellison y Yamamoto muestran que la correlación entre test de inteligencia y rasgos creativos es correcta en muestras de población de nivel intelectual elevado. También se han efectuado estudios que muestran que un alto nivel de curiosidad, entendiendo por tal una correcta capacidad interrogativa unido a la inteligencia, es una condición necesaria para la creatividad. Sin embargo, la inteligencia es necesaria especialmente para poder captar y comprender mejor un problema, así como para hallar soluciones. Debemos admitir que en trabajos de cierta dificultad la inteligencia presta una ayuda considerable. Generalmente, tanto los que cultivan las bellas artes como los dirigentes de empresa suelen ser personas con cierto grado de sensibilidad estética. El psicólogo americano Abraham Lalport concede un valor destacado a la sensibilidad estética cuando la relaciona con la creatividad. En sus estudios explica que ha hallado una relación estrecha entre los intereses estéticos y niveles de creatividad elevados. Una actitud que adopta un creativo frente a la autoridad es realmente un factor importante. Debemos contemplar esta actitud tanto en relación con un superior como en relación con un inferior. Los creativos desean sentirse libres y sin control, contemplan la autoridad como algo temporal y que la acepte más o menos depende más de la lealtad personal o moral que profesa que por lo que la misma autoridad representa. Respecto a la actitud que adopta con relación a un inferior, los creativos tienen mayor facilidad por separar la fuente de información del contenido de la misma cuando se trata de evaluar una comunicación. Juzgan y sacan conclusiones de la misma información recibida. Por sus dotes e imaginación, les resulta agradable y fácil prestar ayuda a sus compañeros de trabajo. Se dan casos en que el individuo creativo se siente capaz de orientar positivamente a un equipo hacia sus objetivos. ¿Quién tiene más impulsos internos? ¿Quién tiene menos inhibiciones? ¿El creativo o el no creativo? El creativo suele expresar con mayor facilidad sus impulsos, obedeciendo a su propia conciencia. Al contrario de la mayoría de las personas, el individuo creativo no se reprime a causa de exigencias externas. Precisamente se encuentran más a gusto en su trabajo sin necesidad de estímulos económicos ni de presiones externas. En test de personalidad se suele observar un cierto grado de valentía, de atrevimiento, un comportamiento diferente del de la mayoría de las personas. En muchos casos se observan unos pensamientos e impulsos fuera de lo que podríamos calificar de normal, relacionados íntimamente con una gran fortaleza del yo, habilidad y capacidad de control. Son más libres de expresar lo que sienten, son menos rígidos en general y más efectivos en su actividad. Y en cuanto a la independencia de juicio, la independencia de juicio es un rasgo personal que suele destacar en el individuo creativo. Esta independencia de juicio se manifiesta por igual en opiniones políticas, estéticas, sociales y económicas, incluso religiosas y culturales, por lo que podemos llegar a la conclusión de que es una regla bastante general.
El individuo creativo es más apto para mantener y defender su punto de vista cuando está en desacuerdo con los demás. Los creativos suelen ser individuos que rechazan patrones sociales, les preocupa poco el que dirán los demás y tienen tendencia a aceptar los puntos de vista originales. Sus relaciones son francas, sinceras y muy intensas. En general, las personas menos creativas adaptan sus vidas al entorno, mientras que el individuo creativo manifiesta una independencia de juicio de forma que intenta acoplar el entorno a su vida. No intenta adaptarse a él, sino que procura adaptar lo que le rodea a sus ambiciones. Que lo consiga más o menos dependerá de otros factores. La capacidad de captación y elección de objetivos personales y profesionales nos permite descubrir un individuo creativo con habilidad para planificar el futuro. Si esto fuera así, se comprende que su sed de información y observación le ofrezca constantemente la oportunidad de adaptar lo que le rodea para alcanzar al fin los objetivos que le interesa conseguir. Nosotros pensamos que la creatividad debe entenderse como una facultad innata que a lo largo de la vida permite afrontar las situaciones que se nos van presentando. Pero es cierto que cuando se es consciente de la creatividad, ésta puede aflorar. ¿Qué puede influir en que aflore la idea creativa que nos permita seguir adelante con éxito? Hemos podido constatar que desde que nacemos surge la creatividad, incluso antes del desarrollo cerebral que coincide cuando el cerebro pasa de producir ondas θ a ondas alfa. Para entendernos, las ondas cerebrales Z corresponden a un ser humano entre 2 y 6 años y es un estado ideal para la meditación profunda. Si bien es normal que una persona pase la mayor parte del día con ondas beta, que es la que se produce a partir de los 12 años en adelante, también puede estar con ondas alfa cuando está relajado, tranquilo, o bien se encuentra en modo creativo. La creatividad ayuda a sortear los problemas que la vida nos va planteando. Ejercitar la imaginación provoca una escalada de procesos emocionales y fisiológicos que, penetrando en el campo cuántico, nos permite contemplar todas las posibilidades existentes. Es sencillamente maravilloso sentir la emoción antes de vivir la experiencia. El psicólogo Lawton pretende demostrar que nuestra fuerza creativa se desarrolla con la edad hasta los 60 años, iniciándose un declive tan suave que a los 80 años podemos disfrutar de la misma fuerza creadora que cuando teníamos 30 años. Esta pérdida gradual la sufre el individuo medio, pero en nuestra opinión no la sufre ni el auténtico profesional ni el dirigente de empresa, puesto que han habituado su mente a un proceso creativo, innovador, constante. El autor Mulligan también opina así cuando dice que la facultad creadora se desarrolla con el ejercicio, siendo en la madurez cuando consigue su plenitud. En cuanto a la influencia del sexo, tan solo queremos que conste que parece ser que no tiene importancia alguna. Cualquiera que sea el sexo, el creativo es un individuo con sensibilidad por el mundo que le rodea, por la belleza y por la naturaleza. Después de leer los estudios sobre la influencia del sexo en la creatividad, de Lehman, profesor de la Universidad de Ohio, de Torrance, profesor de la Universidad de Minnesota, y de Milton, profesor de Stanford, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Tanto los hombres como las mujeres están igualmente predispuestos a ser creativos. Y se reconoce que a mayor formación se está en mejor posición, pero no única. Para terminar, veamos los frenos que se oponen a la creatividad. Si no somos creativos por igual, es porque existen factores positivos que potencian y fomentan la creatividad y factores negativos que la inhiben y la anulan. Entre los frenos que se oponen a la creatividad, distinguimos 3 grupos. Un primer freno son las actitudes de uno mismo. Un freno que funciona con frecuencia es la falta de confianza en sí mismo. Ponerse en situación de ser creativo es, por definición, angustioso. Se tiene miedo de no hallar nada, miedo de quedar vacío, vacío como una página en blanco, miedo al vértigo del silencio ante aquello que bloquea las ideas, miedo de empezar, de alejarse demasiado del objetivo, miedo de aceptar un riesgo intelectual demasiado grande, falta de audacia,
miedo a la propia fantasía y al declive que cita el autor Guiotnard. La timidez también aborta muchísimos intentos de ser creativos. Otro freno que afecta a la mayoría de las personas es el de la rutina y resistencia al cambio. ¿Cuántas innovaciones se producirían si estuviéramos dispuestos a aceptar todo lo que representa una mejora? El no querer correr el mínimo riesgo intelectual hace desaparecer, o mejor dicho, no permite que aparezca todo intento de renovación creativa. También es decisivo la falta de interés, pues como en todas las situaciones de la vida, quien no tiene interés en resolverlas no ideará nada nuevo. Como último freno dentro de este apartado están las ideas preconcebidas, las cuales incitan a no aceptar otras ideas diferentes. Un segundo freno son las actitudes en la empresa. Hay un freno frecuente en una estructura autoritaria que suele ser centralizadora y está dirigida administrativamente por pocos, que creativamente no pueden hacer nada por exceso de trabajo burocrático. Suelen ser empresas conservadoras que promocionan al colaborador más leal, que permanece más años en ella. ¿Qué resulta? Resulta que el ciclo de vida de la empresa va decayendo, adormeciéndose en la proporción que sus empleados sumisos alcanzan los cargos de mayor responsabilidad. Quien es creativo no le gusta que le digan si su idea es buena o mala inmediatamente que la emite. Philip Kotler, profesor de la Northwestern University de Chicago, nos comentaba que como el juicio se expande con la edad y se tiene que ejercitar durante todo el día, hay que hacer esfuerzos para conservar la creatividad por medio del ejercicio y evitar los frenos. Un tercer freno son las actitudes de la sociedad en que vivimos. La moda y costumbres de la sociedad en que vivimos tienen su repercusión. No estamos dispuestos a hacer algún esfuerzo significativo para ser diferentes a los demás. Más bien estamos dispuestos a seguir siendo un tipo medio que trabaja lo necesario. Es una regla general que a la sociedad le cuesta admitir y aceptar ideas nuevas porque es conservadora. Un freno invisible pero existente es la comodidad, que nos hace aceptar todo lo hecho, haciendo que nos oxidemos la imaginación como se oxida cualquier cosa que no se utiliza. De ahí que últimamente haya surgido con éxito los trabajos manuales, el bricolage y todo lo que representa a favorecer a esta comodidad. Y para terminar, les cito lo que dice Levi Strauss en su libro Raza e Historia. A pesar de que la imaginación, la invención y el esfuerzo creador permanecen constantes a través de la historia de la humanidad, su continuación no provoca cambios culturales y sociales muy importantes. Para conseguirlo, los factores psicológicos deben actuar en coincidencia con una orientación similar a la perseguida por dichos factores por parte de un número suficiente de individuos. Y solo así el individuo creador disfrutará de un público que aceptará sus ideas y teorías. Que se dé esta condición de coincidencia dependerá de que converjan a su vez otros factores de naturaleza histórica, económica y sociológica. He dicho. Por designio de la Junta General de la Real Academia Europea de Doctores y por especial deseo del académico de honor que hoy hace su ingreso, me cumple el honroso deber de ser portavoz de la respuesta al discurso de ingreso del excelentísimo señor don Juan Renart. Una vez más, la Real Academia Europea de Doctores se ha reunido para honrar con su nombramiento de académico de honor a un hombre de valentía y capacidad profesional, demostrada durante años, amén de ser una persona sencilla, buena y humilde, que ha sido capaz de levantar empresas centenarias en los momentos de una crisis generalizada del sector. Hace poco comentaba, me gusta hacer crecer empresas, asociaciones, animales, plantas y apoyar el desarrollo
de personas física y espiritualmente. Esto es ya un breve resumen de lo que es él y lo que ha hecho durante toda su vida. Don Juan Renart Cava no es una persona cualquiera, sino una figura señera de la economía de la empresa catalana y española, y más aún todavía, una referencia de relieve internacional que llega a la academia dispuesto, como acaba de decir, a trabajar y aportar su perspectiva de empresario, economista y gestor todo lo que pueda, que es muchísimo, para ponerlo al conocimiento científico de Cataluña, de la ciencia internacional en general. Juan Renart, en su trayectoria humana, ha seguido la línea de la caballerosidad y la bondad que le caracterizan y les aseguro que se disfruta hablando con él del tema que sea. Su amplia cultura y su forma sencilla y culta de hablar nos pueden llevar a que se agote el tiempo sin darnos cuenta. Como decía Cicerón, será verdaderamente elocuente el que trate las materias humildes con delicadeza, las cosas importantes con solemnidad y las cuestiones corrientes con sencillez. Juan Renart nació en Balaguer en 1936, en un momento crucial de nuestro país, con una guerra civil que acababa de empezar y que duraría 3 fatigosos años. En el seno de una familia muy trabajadora y con los ideales muy claros. Se casó con Rosa María, que ha sido su soporte en todos los aspectos y con la que ha tenido 3 hijos, Irene, Gemma y Joan. No es nada de extrañar. Detrás de un hombre modélico hay siempre una mujer extraordinaria. En su trayectoria profesional destaca ser licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y auditor en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Resulta poco menos que imposible, además de inadecuado en este momento, repasar al completo el currículum de entrada de un académico de honor. Exponer esto quizás sería poco serio, yo creo que con la cantidad de méritos que tiene y que ustedes podrán observar y leer cuidadosamente al final en el libro que podrán encontrar a la salida del acto. Creo, pues, que es más adecuado que me dedique a hacer una pequeña reseña especial de lo que significa ser un académico de honor y su importancia. Cuando se ingresa en una Real Academia como miembro de honor, como hoy está aconteciendo, no se recibe simplemente un honor, sino que se alcanza un gran compromiso, siendo mayor la obligación que se adquiere que la distinción que se otorga. Ser un académico de honor implica lo mejor, la supremacía científica y moral. Se añade la posesión de gozar de un carácter muy amplio, yo diría que de mayor excelencia. Pero las Reales Academias deben saber elegir entre los candidatos y procurar asesorarse que estos miembros de honor lo son de verdad y abrirse al exterior, a los cambios, a las personas excelsas. Recordemos que lo estable, lo rígido, siempre es sinónimo a la larga de decadencia, por lo que las academias deben ser flexibles en sus actuaciones, pero rígidas y certeras en sus nombramientos, como en el caso que nos trae hoy aquí. En realidad, debemos ser y comportarnos como personas representantes de la cultura, de las ciencias, de las letras y de las artes, y muy especialmente de la libertad. Debemos servir como valladar frente al poder, sea el que sea. Debemos mantener nuestro propio poder para conservar la libertad de pensamiento y de investigación, procesos que a veces son difíciles de reunir. Por eso, y para conseguir este objetivo, nuestros académicos y, por supuesto, los más excelsos, los de honor, deben tener y conservar el señorío, la clase, el estilo noble, la humanidad por encima de todo. En palabras divinas, servir, no ser servidos. Permítame ahora algunos comentarios sobre este magnífico discurso
de la creatividad. Esta es una muestra de lo que ha sido su vida y del valor empresarial modélico de un miembro de nuestra sociedad de empresa. El tema de su discurso se halla en el punto de atención de todos nosotros en estos momentos, en el que el entorno geopolítico mundial y la situación económica, social y política de nuestro país se encuentra en un proceso de incertidumbre. Para ello, utiliza nuestro conferenciante un estilo incisivo y directo en su documentada exposición que arropa con multitud de referencias y oportunas citas en cada uno de los aspectos considerados como importantes en el desarrollo de la genialidad y la creatividad. Actualmente en la empresa y en la vida, el estímulo y la capacidad de tener ideas geniales son los ejes del progreso. Los jóvenes de per se son creativos en su mayoría, pero les falta un entusiasmo y decisión para manifestarlo tanto en el ámbito personal, profesional, como en el social. Sin creatividad, todo queda estanco y no se avanza en los proyectos, ya sea en la empresa privada como en la pública. Aunque, como él mismo ha reconocido, uno de los ejes de referencia de toda esta inmensa actividad profesional en la empresa ha sido precisamente su interés centrado desde el principio en su carrera profesional, en el progreso y en el desarrollo de las empresas que ha liderado. Una de mis líneas de trabajo, ha dicho y escrito, ha sido el amor a las empresas en que he venido trabajando de forma continuada durante las últimas 6 décadas. Otra de las características de su discurso que me parece relevante y no debe pasar inadvertido, a pesar de la elegante o educada forma con que nuestro académico se refiere, es promover el estímulo y la creatividad. Pero don Juan en su discurso deja muy claro los obstáculos diferentes a que se han enfrentado y se enfrentan los procesos y métodos de desarrollo empresarial en los países industrializados y en vías de desarrollo. Ser originales es un esfuerzo que sobresale de la rutina y ser creativo es el paso siguiente para ser novedoso y triunfar. La experiencia catalana, tras los muchos años de industrialización y el ingreso en la Unidad Europea, puede ser ilustrativa de la creatividad y competitividad de nuestra industria nacional. Quizá, como él ya ha comentado y yo por deformación profesional, vemos que la relación entre la genialidad con el gen descubierto por Epstein en 1996 es un gen que es capaz de codificar un receptor de dopamina y que puede estar relacionado con el desarrollo especial de la creatividad. Y el tener estos polimorfismos actúan sobre una personalidad normal y las hace diferentes de las demás. Este hallazgo de las alteraciones genéticas es particularmente excitante porque apunta hacia un mecanismo bioquímico que bien pudiera explicarnos la coexistencia de estas alteraciones. Entonces, ¿cómo ligar la genialidad y la creatividad en un ser humano? La respuesta la daría con otra pregunta. ¿Cuál es el límite entre un genio y un loco? Este es el eterno dilema que ha acompañado a muchos de nuestros artistas, de nuestros sabios, que se ha tratado siempre de averiguar, ahondando en el funcionamiento de su cerebro. Más de una ocasión se han guardado los cerebros de grandes genios para ver lo que ocurría en su interior. Probablemente estos genios tenían una mutación en mayor o menor grado de los alelos de este gen que hemos mencionado. Hasta hace poco asociábamos a la genialidad y creatividad de una persona una gran dosis de talento, trabajo y constancia. Una nueva investigación de los últimos años añadiría otro ingrediente más a este cóctel, una mutación genética.
Las personas que tienen 2 copias de esta alteración en un gen de su ADN son más creativas que el resto de los seres humanos. Para terminar y para resumir, les diría que el nuevo académico de honor nos ha obsequiado con un excelente discurso, resumen del libro de su vida madura que demuestra una vez más y totalmente su capacidad analítica y su competencia científica en materia empresarial. Estoy seguro que su nueva y merecida condición de académico de honor no va a quedar en un mero honor o vanagloria, y confío plenamente en su valiosa contribución a las tareas del servicio público de esta centenaria academia, nacida al amparo de los doctores del Distrito Universitario de Barcelona en 1914 y posteriormente elevada al nivel de Real Academia Europea de Doctores, que lucha por el desarrollo de la ciencia y el conocimiento en todas las ramas del saber. Enhorabuena al académico, a su familia y amigos, pues hoy ha tenido lugar un acto de excepción y ustedes lo han presenciado con el orgullo que significa la importancia de estar presente en estos actos únicos. Asimismo, ha contado con el amparo y asistencia de muchos de los académicos de esta institución, luciendo cada uno de ellos, como habrán podido observar, el color de la muceta y del birrete académico según los diferentes doctorados y universidades que poseen. Y todos nosotros juntos hemos tenido la gloria de que hoy hemos presenciado un acto entrañable. Mi beneplácito y felicitación por consiguiente. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y prestarme su atención. He dicho.